Antes de que entremos, queridos hermanos, al cuartel de los soldados y contemplemos realmente con atención la herida en la sagrada cabeza del Señor, yo creo que será provechoso que consideremos acerca de la persona precisamente, es decir, quién era realmente a quien lo trataban tan cruelmente y lo llevaban a aquella cruz del Calvario. Hermanos, no olvidemos o no ignoremos realmente la excelencia intrínseca de nuestro Señor, de su persona. El esplendor de la gloria del Padre estaba en Él mismo. Él es la perfecta expresión de la imagen de Dios. Él en sí mismo, amados hermanos, es Dios y sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos. Él en sí mismo, la palabra eterna, por la cual todas las cosas fueron hechas y todas las cosas subsisten. Y aunque era heredero de todas las cosas, hermanos, príncipe de los reyes de la tierra, fue despreciado y desechado entre los hombres, y como dice la misma palabra de Dios, varón de dolores experimentado en quebranto. Y entre esos dolores queremos en esta noche enfatizar en su cabeza que fue apretada como una corona de espinas. La realidad es que sin esa obra transformadora de la cruz del Calvario, el hombre seguiría perdido eternamente y enemigo de Dios. Yo quiero que ustedes vean conmigo, y si no lo pueden ver en la pantalla, porque aparentemente no podemos cambiar, Romanos capítulo 5, versículo 10, donde dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Es decir, esa muerte de la cruz trajo la reconciliación con Dios, y al tener esta reconciliación con Dios, tenemos vida por la resurrección de Cristo para siempre. Hay un himno en el himnario bautista, el himno número 106, titulado Espina de mi Cristo, escrito por Rafael Moreno Guillén en el 1966, y habla de la crueldad precisamente que le hicieron a Cristo en la cruz, específicamente con la corona de espinas. Y yo quiero leerles unas frases de ese himno que dice así: espinas de mi Cristo, claveles de la cruz, que crueles traspasaron las sienes de Jesús, corona ensangrentada, perdón del pecador, corona dolorosa de nuestro Salvador, espina de mi Cristo. La coronación de burla con una corona de espinas, mis queridos hermanos, fue solo una de las muchas indignidades que el Señor sufrió por nosotros en esa vía dolorosa. Y lo hicieron penetrándole aquella corona profundamente en su digna frente hasta las cejas, provocando un gran dolor y fluir de sangre. Por supuesto que ya cuando él llega a la cruz del Calvario había sufrido muchos azotes. No pudo en ningún momento, ni por un momento, aliviar el dolor de su cabeza. Es decir, no se alivió de aquella constante angustia física y punzada en su cabeza, pero más en su corazón, amados hermanos. Era toda su hasta que se drenara totalmente
su amarga copa. Aunque fue grande su dolor físico, yo quiero decirles algo que no es muy dicho y no es muy común en esto. Y digo esto porque se hace mucho el énfasis en el dolor físico de Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes sepan que el dolor más grande de Jesús no fue la tortura física, pues en la historia han habido hombres y mujeres torturados grandemente, físicamente hablando. Su dolor más grande, amados hermanos, no lo podemos medir, ni usted ni yo lo podemos medir, porque fue el dolor de su alma, meramente por la separación única y de toda la eternidad, la separación de su Padre. Por eso él decía: Padre, ¿por qué me has separado? Eso no lo podemos comprender, ni lo podemos medir, ni los ángeles en los cielos pueden comprender semejante dolor. Oh, cuán lleno de importancia espiritual tenía esa copa amarga de Jesús. Y cuánto deberíamos nosotros estar llenos en nuestros corazones de reverencia, de adoración, de admiración al Señor por ese amor, por haber estado dispuesto a soportar aquella vergonzosa corona de espinas. Lo hizo por el gozo de vernos a nosotros salvos, de ver a su pueblo, a ese rebaño, para Él y para la eternidad. Soportó en soledad todas las indignidades, la desnudez de la cruz, de aquella cruel cruz. Pero en segundo lugar, quiero que sepas también que el dolor más grande de Jesucristo fue el pecado que cargó en Él, nuestro pecado. Usted y yo no podemos medir eso. Cargó nuestras culpabilidades. ¿Puedes comprender esa profundidad? ¿Quién puede medir realmente lo que es llevar a tiempo y espacio de aquel momento de la cruz, lo que es toda una eternidad de condenación? Nadie puede medir eso. Y el Señor lo cargó en Él. Por eso les digo, hermanos, no nos quedemos admirando solamente el dolor físico del Señor. Nadie puede medir la grandeza, la magnitud de su dolor en su corazón por lo que Él estaba sufriendo a causa de nuestros pecados. Consideremos, hermanos, su condescendencia. Para llevar una corona tan innoble, Jesús voluntariamente tuvo que dejar a un lado su trono de gloria, es decir, su divina majestad, siendo Él el ser más rico, la fuente misma de toda riqueza del universo. Se hizo pobre, soportó y toleró el Calvario. Esta fue su condescendencia. Someterse a la voluntad de Dios para salvarnos a nosotros y cumplir con el plan divino. Ahora piense por un momento, Él estaba en el seno del Padre, siendo adorado por querubines y serafines. Allí estaba Él siendo obedecido por todos los ángeles. Estaba siendo reverenciado siempre por todo principado y potestad en los lugares celestiales. Sin embargo, ahora estaba allí, siendo tratado peor que un criminal, convertido en el centro de una comedia, antes de volverse en la víctima de la tragedia. ¡Qué espectáculo tan doloroso, amados hermanos! Dejó a un mundo de gloria y de pureza por uno de maldad y crimen. Dejó un mundo de riqueza por uno de miseria. Dejó la vida gloriosa por la muerte de cruz. Que yo sepa que si hay un solo ser en todo el universo que no merecía esto, era Jesucristo.
entonces puedo preguntar, ¿no es la cruz la que magnifica realmente su maravillosa condescendencia del amor? Aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Dio todo. Fue vendido por el precio más barato con que se podía comprar a un esclavo. ¡Qué contraste, queridos hermanos! El que antes llevaba la corona del dominio del universo, la gloriosa corona celestial, la realeza celestial, fue clavado en una cruenta cruz, despreciado, infamado por hombres pecadores, por ti. El que era la fuente misma de la felicidad, el agua viva de la vida para el alma del hombre, fue obligado a morir en la angustia de una gran sed que tampoco podemos vivir. Porque esa sed no solo era la sed física, sino la sed que se experimenta en un infierno eternamente. Me hace recordar la parábola de Jesús del rico Lázaro. Cuando el rico estaba en ese lugar de tormento, quería que le mojaran los labios por lo que sentía de sed. Y el Señor dijo, tengo sed, una sed para aliviar la nuestra, la tuvo Él. ¿Puedes medirlo? ¡Qué contraste tan extremo! Era más que algo físico. ¿Por qué aquellas espinas clavadas en su cabeza? De aquel que era la cabeza, sería la cabeza de la iglesia, del pueblo glorioso de Dios. Pero más allá de lo que se ve físicamente, amados hermanos, Él cargaba en su cabeza las espinas del pecado esparcido profundamente por todo el mundo. También esas espinas son un recordatorio de los dolores, de las aflicciones que pasamos por esto. Todo causado por el pecado del hombre realmente. Pero hermanos, yo les garantizo que muchas más cosas, muchas más indignidades, desprecios sufrió el Señor de las que están allí escritas. Me imagino estos soldados mirando su rostro, diciendo, miren lo que manso este rey. ¿Dónde están sus soldados? ¿Dónde están sus guardas? ¿Quién los protege? La verdad, hermanos, que nunca ha habido una burla en infamia más injusta y más errónea que la que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben algo? Algún día toda rodilla se doblará y tendrá que reconocer y tendrá que confesar cada ser que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sabrán a quién escarnecieron aquel día. Pero también, hermanos, el Señor soportó aquella corona de espinas para darnos a nosotros confort en los tiempos difíciles de prueba, de aflicciones. ¿Cuántos problemas no tenemos a veces en el mundo? A veces sufrimos maltrato, a veces sufrimos por la pérdida de un ser querido, de un trabajo, sufrimos por problemas de familia, sufrimos por enfermedades, por cuántas cosas. Y podemos pasar por todas esas pruebas, sabiendo que tendremos el confort de aquel que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Y saben que el apóstol Pablo nos da el ejemplo en esto, porque él recogió, podemos decir que recogió toda la cosecha de espinas que padeció voluntariamente por el amor a Cristo. Miren conmigo este hermoso pasaje en 2 Corintios 12 que dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿no? Hermanos, como dice, me gozo. ¿Escuchó esto? Él no dice, por amor a Cristo me he deprimido,
por amor a Cristo me he angustiado, por amor a Cristo me he amargado en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. No, me he gozado. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremenda corona de espina tuvo que soportar el apóstol Pablo, y algunos de nosotros a veces nos frustramos tanto por un problemita aquí, un problemita allá, y nos angustiamos tanto. Y aquí vemos el apóstol Pablo diciendo, me gozo, porque en cada prueba puedo glorificar a Dios y servir a mi Señor. Pero esa obra de la gracia de Cristo, mis queridos hermanos, le ayudaba a soportar, a pasar las pruebas, a sentir y llenarse de gozo en medio del dolor. ¿Puedes hacerlo tú? Si miras a ese poder de la cruz y crees en ese mismo Jesucristo, te puedes gozar en medio de las pruebas. Las espinas nuestras pueden venir de todos los colores, de cualquier forma, por muchas razones, pero sepa una cosa, hermano, que Dios las usa todas para darnos a nosotros crecimiento espiritual, para darnos a nosotros una forma para el reino de los cielos. ¿Sabía usted esto? ¿Sabe que la Biblia indica la razón, o una de las, la razón principal de una de las espinas del apóstol Pablo, a lo cual él le llama el aguijón, o aguijón en la carne, ¿no? Y yo quiero que vean conmigo cómo lo dice el apóstol Pablo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que Dios me ha dado un aguijón, una espina a mi cuerpo para que no me llene de orgullo, para mantenerme humilde. El apóstol había tenido una experiencia espiritual muy destacada, extraordinaria. Había ido hasta el tercer cielo y él no sabe decir si fue en el espíritu, si fue en un sueño, en visión, pero allí estuvo. Fue atravesado con algún problema en su cuerpo, un aguijón. La Biblia no dice exactamente lo que era, pero era un aguijón en la carne, en su cuerpo. Y en medio de esa prueba, hermanos, él pudo aprender sobre lo que era depender de la gracia de Dios. Dios le dijo, mi gracia es suficiente, bástate de mi gracia. La obra de la cruz nos da a nosotros toda la razón para confiar en la gracia de Dios en todo momento y en toda prueba. Ay de nosotros si no fuera, hermanos, esa gracia, esa maravillosa gracia del Señor. Pero veamos también algo de su triste exaltación. Aunque no vista por los hombres en el cuadro que se ve de la cruz, pero allí, en medio de aquel momento, con aquella corona de espinas, resplandecía la gloria de Cristo. Hermanos, ¿saben por qué era tan valioso eso? Porque no es el peso de oro ni costosas joyas las que le dan verdaderamente el valor a una corona. ¿Saben qué le da el valor a una corona? Aquel que la lleva puesta encima, es decir, el portador de ella. Y si lo buscamos de esa manera, ¿quién era el que tenía esa corona de espina? Entonces podemos decir que era una joya forjada de su honor divino. Aunque la corona de espina representa algo terrible, un desprecio o el desprecio de los hombres, él la transformó, hermano, en un símbolo del poder real y divinamente majestuoso, porque conquistó como rey divino la muerte y el pecado. Después de haber sufrido la muerte de la cruz, fue altamente exaltado en gloria. Y luego nosotros allí, cuando estemos, lo exaltaremos por toda la eternidad. Y mientras vivimos aquí y pasamos por este valle, de este mundo, le exaltamos
le honramos cada día. Hermanos, noten que aunque la historia muestra que fue tratado como un delincuente, realmente murió como un rey que tenía un reino actual y real. Murió por ese reino. La fe de uno de los ladrones que se arrepintió reconoció esto. Cuán maravillosa es la verdadera fe en Cristo. Tiene una puntería perfecta, no falla. Lo miró y le dijo: tú eres un rey, tienes un reino y regresarás por ese reino. Cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se puede considerar, hermanos, una triste, digamos, lista de honores que el mismo pueblo ciego, sin entender, el pueblo de Israel le otorga, sin saber realmente que era su esperado Mesías. Le dieron un desfile de honor. Bueno, allí estaban legiones de romanos, allí estaban los sacerdotes judíos, los escribas, los fariseos, mucha gente, aunque estaban allí burlándose de él, mientras él cargaba aquella cruz para el Calvario. Saben que el único himno de alabanza que recibió el Señor fueron aquellas burlas tan crueles con el coro que decía: crucifica, crucifica. Qué ironía, hermanos, porque en ese desfile burlón se hacía el eco del triunfo que se aproximaba sin que ellos lo supieran, por aquel que vino a derrotar al peor enemigo del hombre, el pecado y la muerte. Le presentaron con el vino de honor. En lugar de darle una copa de oro rebosante de vino, pues le ofrecieron una droga calmante, era como una mezcla, ¿no?, de vinagre. Él lo rechazó para no quitarle ni quitarle a su sacrificio, a la muerte de cruz. Cuando él gritó: tengo sed, le empujaron una esponja en la boca, una mezcla allí de vinagre con hielo, algo que era terriblemente amargo. ¡Qué inadecuado! Detestable hospitalidad para el que es el Hijo de Dios. Le proporcionaron una guardia de honor. Pero, ¿qué clase de guardaespaldas eran estos hombres? Eran soldados ávaros que apostaron por su túnica. Previamente, el Señor había sido adorado por un cuerpo de ángeles, huestes angélicas, y ahora tenía unos soldados burlones y brutales. Le levantaron a un trono de honor. Queridos hermanos, fue el árbol de la sangre donde derramó allí esa preciosa sangre por salvar y colocar al Creador del universo. Ahora lo evidente, hermanos, de la cruz es que allí se une la máxima expresión de Dios y la máxima expresión del hombre. ¿Por qué? En la cruz del Calvario tenemos lo mejor de Dios, a Jesucristo. Tenemos lo peor del hombre, el pecado y la muerte. Hermanos, le dieron un título de honor. ¿Cuál fue el título que le pusieron? Rey de los judíos. Sin embargo, los líderes religiosos prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Liberar a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Bueno, ese hombre se merecía el título Rey de los ladrones. Aunque Marcos, ustedes van al Evangelio de Marcos, Marcos lo describe específicamente como un asesino. Y luego lo colocan entre dos ladrones de mayor vergüenza.
soportó todo esto, hermano, por nosotros. Dios nos ayude a que vivamos para honrar esa obra maravillosa de Cristo en la cruz. Consideremos algo acerca de su maravillosa redención. La sangre que derramó allí en el Calvario, las espinas y dolores fueron, mis queridos hermanos, por usted y por mí. Saben que cuando Adán y Eva pecaron, comenzaron los dolores, comenzaron las espinas. Fue el producto de la caída del hombre. Pero Jesús se manifestó para destruir esa obra de las tinieblas y del maligno, la obra de Satanás. Consideremos algo de la soberanía de Dios en esta noche tan especial. Sus asesinos pensarían que habían terminado con lo que era para ellos su problema, que habían terminado con las afirmaciones de Cristo de que Él era el Mesías. Pero no sabían una cosa, que estando allí como cordero inmolado, precisamente reinaría sobre todo y todos doblarían rodillas ante Él. Cuán equivocados estaban cuando colocaron la caña en su mano para burlarse de Él, cuando pisotearon su autoridad, cuando clavaron aquellas manos preciosas, cariñosas manos del Señor, creyeron que su poder había terminado. Aquellos necios hombres y ciegos creyeron verdaderamente que habían detenido a Jesucristo con detener el latido de su corazón. Pero no pudieron, porque más bien se multiplicaba su amor. Y luego, para asegurar de que Él se mantuviera muerto en una tumba, la sellaron y le pusieron protección de guardia. Ya ustedes saben la historia. Venció la muerte, venció la tumba, Jesucristo resucitó. ¿Y saben por qué estamos aquí? Podemos predicar a Jesucristo, quien murió por nosotros, porque Él resucitó. Amén. Si no hubiera un Viernes Santo, si no hubiera un domingo de resurrección, amados hermanos, si no hubiera resurrección, no estuviéramos ni aquí y fuéramos llamados iglesia. Quiero que analicemos cómo fuimos nosotros los que le dimos algunas explicaciones. Por supuesto que pudiéramos hacer una lista muy larga, pero algunas cosas quiero decirles. Le dimos las espinas de la indiferencia a su sufrimiento y maravillas del Calvario. No creo que el hombre es capaz de poder entender el significado de la obra de la cruz sin la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios. La indiferencia hacia las cosas de Dios es una espina que Él tuvo que sufrir. También la espina de la incredulidad en la maravillosa eficacia de su sangre derramada. Los hombres confían mucho en sus obras, religiones que confían en la salvación por obras. En aquel momento mucha gente vieron la crucifixión, pasaron por la cruz. Nada significó para ellos. Hoy todavía muchas personas vienen ante la cruz de Cristo, la ven de una distancia y nada significa para ellos. ¿Cuántas personas no van a las iglesias en el mundo, en el llamado mundo cristiano, hoy, Viernes Santo, y pasan por allí, pero la cruz no significa realmente nada para sus almas, no cambian sus vidas y se pierden la vida eterna? Tomó tu lugar en la cruz, tuvo impacto en tu vida y en tu corazón, ha cambiado tu ser. También la espina de profesar creer en Él y de llamarle Señor, pero no hacer lo que Él dice. ¿Cuántos no hay así? Que le dicen al Señor,
y que le oran al Señor, pero no le obedecen su palabra. Él en una ocasión dijo, mis hermanos y mi madre son aquellos que obedecen la palabra. Es cuando admiramos su vida, pero rechazamos realmente identificarnos con Él. Es cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos en vida por Él. O vivimos para nosotros o vivimos para nosotros. Creo que hay un himno en el himnario de Celebremos su Gloria que dice: si vivimos, vivimos para Él; si morimos, morimos para Él. ¿Puedes decir eso? Que vives para Cristo. Si mueres, mueres para Él. Le dimos la espina de la codicia, de ganancia mundana y el placer. Miren que al hombre le gusta cosas del mundo, las riquezas del mundo. No se puede desprender de esos deseos, de las cosas del mundo. Saben, el Señor murió desnudo y fue enterrado en una tumba que ni era de Él, para que murieran nuestros deseos mundanos, pecaminosos, nuestra avaricia, nuestra codicia, porque en Él cambian nuestros deseos. En Él cambian nuestras prioridades, porque Él es Señor de Señor. Puedes decir en esta noche que Cristo es no solo tu Salvador, sino tu Señor. ¿Cuántos pueden decir? Amén, gloria al Señor. Le dimos la espina de la negligencia o descuido en obedecer la gran comisión. Si usted ha sido atraído, impactado por esa cruz del Calvario, ha estado en comunión con el Padre por esa maravillosa obra, ¿cómo puedes estar silencioso en cuanto a las buenas nuevas de salvación? ¿Saben algo que Cristo dijo, hermanos? Cristo dijo, ¿quieren leerlo conmigo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences del Evangelio. Si esa cruz ha tocado tu vida, si esa obra poderosa del Señor, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo quiero, hermanos, terminar con las palabras de un himno muy conocido. Pero yo quiero que usted profundice en esas palabras y piense si es algo que usted mismo puede decir. Sí, amén. El himno, la cruz excelsa. La cruz excelsa al contemplar. Do Cristo allí murió por mí. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. ¿Cuántos dicen amén? Ver en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor, es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. Amén. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande, sin igual. En cambio, exige todo el ser. ¿Cuánto dice Dios? Él lo exige todo. Oirán a muchos predicadores decir: llama a Cristo, invita a Cristo a que venga a tu corazón. Eso no está en la Biblia. Es todo al revés. Hermanos, es increíble como faltamos a la verdadera palabra del Señor. Es: ven tú a Cristo, pecador, ven arrepentido, y Él te cambiará
no eres tú quien lo invita, es Él quien te invita. Ven a Cristo, porque eres la única solución. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que el Señor te bendiga.